Televidentes, continuamos con ustedes. Piero Corbeto, jefe de OMPE, se encuentra con nosotros para hablar justamente de esta jornada electoral. Hoy es el Día Internacional de la Democracia y la democracia justamente se sostiene en este sufragio libre. Ahí lo trascendente, pero también ahí la responsabilidad del ciudadano, ojo. Y tú mencionas esto y creo que está muy de la mano con lo que mencionabas inicialmente, ¿no? La responsabilidad del ciudadano, ¿no? Tienen que ahora elegir a las autoridades subnacionales que van a tener el poder de su comunidad durante los próximos 4 años. Y nuestra campaña en esta oportunidad es votar es poder. Y eso es fundamental. El ciudadano tiene el poder de elegir, el poder de definir quiénes son sus autoridades, este poder que delega en la autoridad para poderla ejercer. Y la mejor forma de ejercer la autoridad, y tiene mucho que ver con lo que decías hace unos minutos en la introducción de la entrevista, tiene que estar informado. Informarse debidamente por los canales adecuados, con periodistas serios que digan la verdad, con la posibilidad de no creer a todo lo que te llega al WhatsApp, de no creer todo lo que se publica en las redes sociales, sino acudir a empresas noticiosas serias, a instituciones de la sociedad civil y públicas en nuestro caso, para poder acceder a información de primera mano que pueda confirmar o no la información que le llega. Simplemente eso, contrastar la información. Y la ciudadanía digital implica poder confirmar antes de reenviar. Exacto. Ahora, si bien es cierto, la ciudadanía tiene de esta responsabilidad, también esto recae en las instituciones. Sin embargo, el Congreso, el Ejecutivo, el Legislativo, el Ejecutivo, parece que tuvieran la intención de debilitar justamente a las instituciones. Y los organismos electorales no han sido la excepción. No han sido la excepción. Y cuando el daño finalmente justamente es al sistema democrático. ¿Qué análisis puede hacer usted antes? Yo creo que la democracia en el mundo pasa por un momento de crisis. Hemos vivido fines de los 70, inicio de los 80, un proceso de fortalecimiento institucional de la democracia en el mundo, pero vemos cómo la democracia en Estados Unidos, en Brasil, en México, en Nicaragua, en Polonia, en Hungría, pasa por una crisis generalizada. El problema peruano no es un problema único, es un problema que se presenta en otras partes, que se agrava con, digamos, patrones de conducta de desinformación, ¿no? Nuestra agenda es siempre el Perú, nuestra agenda siempre es fortalecer la institucionalidad democrática, nuestra agenda siempre es hacer elecciones limpias y transparentes, seguras y tranquilas, nuestra agenda es fortalecer partidos, y nada de lo que pueda pasar en otros poderes del Estado debe afectarnos. Nosotros estamos absolutamente enfocados en brindarle el mejor proceso electoral a la ciudadanía. La elección que hemos tenido en abril y junio, se hablaba alegremente de fraude. Fraude, y era la palabra que debe estar desterrada de los procesos electorales, pero que las organizaciones políticas y luego los poderes del Estado, una vez que se fueron constituyendo, comenzaban nuevamente a poner. Nosotros acá en línea directa y en Sol TV manifestábamos que las elecciones, ¿no?, han sido legítimas, han sido legales y han sido limpias. Lo hemos mantenido en todo el proceso electoral, porque no había ninguna sola prueba contundente que diga lo contrario. Es más, y esto hay que decirlo, el Congreso se empeñó en investigar el supuesto fraude. Ni siquiera la comisión especial en su informe determina un elemento de fraude. Entonces tiene que quedarnos claro de que esos términos o esas intenciones lo único que buscan es esto, el debilitamiento de las instituciones. Y si vas a debilitar a los órganos electorales, simplemente ya no nos queda a dónde más recurrir. Yo creo que los ataques contra los organismos electorales en general fueron producto de intentar justificar un resultado electoral adverso. Y no se dieron cuenta el daño que le hacían a la democracia de nuestro país. Las autoridades estamos de paso, pero en la OMPE hay gente competente, profesional, que son los que sacan adelante la elección. Y han sido maltratados de manera injusta, acusados de manera injusta, y como tú bien dices, la comisión del Congreso no llegó a poder
lograr ninguna prueba, ningún indicio, como tampoco el Ministerio Público y el Poder Judicial, en donde se han seguido cayendo de manera sistemática todas las denuncias que nos han ido presentando. Yo estoy muy orgulloso del trabajo que ha hecho la OMPE. El sistema electoral ha estado a la altura de las circunstancias en su peor momento, en un momento en donde teníamos que hacer elecciones en plena pandemia y en un momento de atomización política y polarización política nunca antes visto. Y sacamos una elección porque la OMPE, fuera que esté yo o no, tiene personal altamente calificado, comprometido con la democracia, estable, y ha cumplido antes bien su labor, la cumple ahora y la va a seguir cumpliendo. Bueno, pues vámonos ya a este proceso electoral, rumbo al 2 de octubre. Uno de los primeros filtros para garantizar la transparencia, hablando de los candidatos, es la entrega de esta información del financiamiento, que es básico en el sentido que los candidatos tienen que informar a OMPE cómo han conseguido los recursos para hacer campaña, nombre y apellido, empresa jurídica, en fin, para saber y transparentar si este candidato pues tiene pues finalmente el dinero en orden, ¿no? Y que no va y venga pues de fuentes oscuras. Mañana vence porque han ampliado una semana más, pero la cosa no va bien en cuanto a las cifras, ¿o sí? Porque ya deberíamos tener casi todas. Yo tengo confianza en que esto vaya avanzando. Nosotros hemos recibido información a través de Claridad de manera directa. Nosotros trabajamos con una plataforma, con casillas electrónicas, en fin, que ha funcionado y funcionó bien. Además lo hemos recibido por mesa de partes virtual y además lo hemos recibido en físico. 2/3 partes de la información que hemos recibido ha sido recibida en físico. Nosotros estamos procesando esta información. No todos los que ya entregaron tienen su información colgada en Claridad. Esperamos que para la primera hora del martes poder tener toda la información, hasta los que entreguen mañana en medianoche, para que, como tú bien decías, el ciudadano pueda hacer un voto informado y saber quién tuvo cuánto de ingreso y cuánto de gastos. Nosotros seguimos capacitando, seguimos asesorando a los partidos y a los candidatos y esperamos tener una cifra importante para el día martes que anunciar respecto de cumplimiento. Es fundamental que las organizaciones políticas y los candidatos sepan que no basta con candidatear, que no basta con hacer campaña, sino que le deben a la ciudadanía una rendición de cuentas. Y que cómo van a pretender ejercer un cargo público si no pueden, en principio, presentar sus cuentas ante el órgano electoral. Algo tan elemental, no lo pueden hacer, ¿cómo van a administrar los recursos del Estado? Es imposible. Además, eso genera el empoderamiento del ciudadano. Es la primera vez en una elección subnacional donde la ciudadanía va a poder saber quién recibió cuánto y en qué lo gastó. Y quién dice que no recibió nada y podrá verificar si recibió o no recibió. Eso va a permitir que haya una veeduría ciudadana, un control ciudadano, y que podamos los ciudadanos y ciudadanas llegar a las ánforas el 2 de octubre y hacer un voto informado. Porque ha surgido ya casos en que aparecen los nombres como si hubieras aportado y al final nunca aportaste y te enteraste por la página finalmente, ¿no? Es lo importante de tener esta página. Claridad la hemos potenciado, la vamos a seguir potenciando y quiero informarle a través tuyo, Carlos, a toda la ciudadanía en general, de que nosotros esperamos a primera hora del martes poderle dar cifras de manera precisas sobre la entrega de la información de gastos de campaña de esta primera entrega, porque son dos. Una, esta primera entrega, que vence mañana a medianoche. Todavía invitamos a través tuyo a los candidatas y candidatas a, por favor, entreguen sus cuentas, rindan cuentas, no ante OMPE, sino a través de la OMPE a la ciudadanía. Y luego de cerrado el proceso electoral, 15 días después, nosotros esperamos que sea alrededor del 15 de enero, donde tendrán que entregar todo el informe. Lo que se ha hecho desde este informe hasta el final, que tú sabes que los gastos mayores están cuando más cerca está el día de la jornada electoral. ¿Qué ocurre cuando un candidato no lo presenta? Multa. Tenemos una multa que ha sido reducida
era mayor a 10 unidades impositivas tributarias. Hoy día va entre 1 unidad impositiva tributaria y 5 unidades impositivas tributarias. Que es poco para un candidato, ¿no? Dependiendo del lugar, porque vamos a ser absolutamente sinceros, a mí que me ha tocado, digamos, por el momento en donde recibí el cargo hace poco más de 2 años, tener que sancionar. Hemos sancionado también a muchos pobres y extremos pobres que no estaban informados siquiera por su organización política, que tenían la obligación de, al final de la competencia electoral, presentar cuentas. Pero debería tal vez haber una escala, porque de 1 a 3. De 1 a 5 tenemos una escala, tenemos una escala que va de 1 a 5, pero que tenemos claramente definida. Usted puede ver una escala que está definida a partir de, por ejemplo, ¿es reincidente o no es reincidente? ¿A qué cargo postula? Cuanto más alto es tu cargo, mayor es tu multa. ¿Cuántos electores tiene tu circunscripción? Entonces, son criterios que nosotros hemos establecido, definido en una resolución, para que todos sepan cuál va a ser la multa si es que no presenta. Sin embargo, también hay casos, y ya OMPE lo tiene años, en que hay candidatos que han infringido la norma electoral, la OMPE los ha multado y ellos han ido al Poder Judicial y nunca pagan y siguen candidateando. Entonces, ahí sí hay que... Tenemos de eso, y creo también tenemos un tema que mejorar en la norma. 2 para ser más preciso. Uno es el tema de que los recursos que recaudamos no van a la OMPE, van al Tesoro Público. Y deberían ir a la OMPE para fortalecer la capacitación, las capacidades en general de tanto las tesorerías como de los órganos electorales centrales y descentralizados de los partidos. Yo creo que ese dinero debería ir a capacitación, no al Tesoro Público. Y el segundo elemento es que nosotros tenemos la posibilidad de tener cobranza coactiva en organizaciones políticas, pero no con candidatos. Entonces, eso implica que tendríamos que judicializar aproximadamente unos 3.500 sancionados, cosa que, como usted supondrá, va a ser imposible para la Procuraduría Pública de OMPE. Por eso yo invito al Congreso de la República a reflexionar este tema y poder permitirnos una cobranza coactiva para los candidatos. Y muchas normas tienen que pasar por el Congreso para mejorar justamente y fortalecer a los organismos electorales. Sí, ahí tendríamos que comenzar ya a hablar de reformas políticas, claro. En el tema de financiamiento, el tema de la cobranza coactiva, el tema también de que los recursos regresen a la institución o vayan a la institución y no al Tesoro Público, para que se inviertan en el fortalecimiento institucional de los partidos, pero reformas electorales tenemos muchas que realizar todavía. A eso debería dedicarse el Congreso también, A eso debería dedicarse el Congreso. Sin embargo, lo importante no lo está haciendo. En el caso electoral, nosotros invitamos, por ejemplo, a que se tome una decisión si se van a hacer primarias o internas. Tenemos una ley que dice que hay que hacer primarias, pero si tú no cambias los hitos electorales, no puedes hacer primarias. Por tanto, nunca vas a hacer primarias. Entonces el Congreso debería decidir en principio si es que va a hacer primarias o va a hacer internas. Y si va a ser internas, tenemos que dejarnos de hacer internas con 5 o 10% de participación. Tenemos que dejarnos de hacer internas con delegados. Tenemos que dejarnos de hacer internas con candidaturas únicas, ¿no es verdad? Tenemos que... yo comentaba hace unos días, tenemos que prestigiar la política, tenemos que hacer que la política vuelva a seducir al mejor ciudadano, ¿no? Al ciudadano que quiere servir a su patria. Y eso lo va a hacer fortaleciendo institucionalmente los partidos, democratizándolos y generando transparencia con la rendición de cuentas. ¿Y cómo fortaleces la democracia interna de los partidos? Generando la posibilidad de que exista competencia real al interior de los partidos. Entonces, creo que hay una gran tarea de la Comisión de Constitución para poder definir, va a haber primarias, vamos a continuar con las internas, pero si se continúan con las internas, deberían mejorarse los estándares de las internas que permitan que los ciudadanos se incorporen a los partidos que hay o creen nuevos partidos que permitan mejorar la calidad de la representación política. Ya como una opinión personal, esto a través del Congreso, con estos partidos políticos, con estas bancadas,
y con las acciones que ya hemos visto previamente, va a ser muy difícil. Por lo tanto, será la ciudadanía quien va a tener que presionar para obligar finalmente a los legisladores a que ya hagan las reformas político-electorales necesarias para mejorar justamente la calidad del quehacer político en el país. Pero no les conviene, pues, lamentablemente. Yo creo que ha comenzado a tocarse en el Congreso temas vinculados a la reforma, y tengo la esperanza de que en este contexto tan crítico para el país, el Congreso de la República pueda iniciar el debate y la aprobación de reformas políticas que son fundamentales. Por ejemplo, Lima, elegir 33 legisladores en una metrópoli tan grande. Lima debería tener 5 circunscripciones electorales, 4 circunscripciones electorales, no una, porque si no la relación candidato representante representado es nula, ¿no es verdad? Tenemos varias reformas que discutir. Tenemos que discutir, por ejemplo, cómo facilitar el voto militar, cómo hacer que voten las personas privadas de libertad. En muchos países votan, en el Perú todavía no se vota. La disposición de locales. Uno tiene que tocar las puertas, mendigar para que te den locales. Las universidades privadas y los colegios privados en muchos casos no te prestan la infraestructura para hacer locales. Para hacer locales de votación. Eso tiene que ser corregido. El mismo incentivo de 120 soles para los miembros de mesa que nosotros incorporamos no está en la ley orgánica, solamente nos han permitido modificaciones para cada proceso electoral, pero eso tiene que mantenerse, el incentivo tiene que mantenerse. Hay mucho que hacer con estas reformas político-electorales y se pretende meter ahí lo que es la Asamblea Constituyente. O sea, vamos de mal en peor. Pero en fin, vamos a lo del 2 de octubre. Lo que los ciudadanos desean. Por ejemplo, miembros de mesa ya están siendo capacitados porque en ellos recae ese día, el 2 de octubre, el día de la elección, recae prácticamente todo el proceso. ¿Cómo amarse la capacitación de ellos? Ya se inició. Nosotros esperamos que en la jornada nacional de este domingo y del siguiente domingo los miembros de mesa puedan acudir a estas jornadas y puedan ser capacitados. De todas maneras, tenemos además, si no pueden ninguno de esos días, tienen también horarios completos en nuestras 93 oficinas a nivel nacional para poder ser capacitados. Tenemos oficinas distritales para capacitar. Tenemos una plataforma OMPEDUCA a disposición de los miembros de mesa y tenemos el material para descarga en PDF o consulta en la web a disposición de todos. Tú has dicho algo que es fundamental. La autoridad, el día de la elección, no es OMPE, es el miembro de mesa. Y el miembro de mesa tiene que llegar capacitado, tiene que llegar a las 6 de la mañana. Recordemos que por primera vez en la historia el ciudadano peruano y la ciudadana peruana va a ir a votar entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde. Antes votaba entre las 8 entre las 8 de la mañana y 4 de la tarde. Luego pasamos de 7 de la mañana a 7 de la noche por pandemia. Ahora que continúa la pandemia hemos bajado de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, el miembro de mesa tiene la labor de conducir el sufragio, de contar los votos, de llenar las actas que luego OMPE procesa. Entonces, 7 de la mañana se abren los locales hasta las 5 de la tarde este 2 de octubre. Así es. Y los miembros de mesa deben estar una hora antes, a las 6 de la mañana. Obviamente, los miembros de mesa tienen que recibir el material, comenzar a contarlo, firmar las cédulas, ordenarlo, para que a las 7 de la mañana se abran las puertas y cada uno de nosotros acudamos, pues, a elegir. Ahora, miembro de mesa que no asiste. Multa. Así simple. Sí. Así que ya sabe, el bolsillo es lo que va... Y en momentos como los que estamos viviendo, hay que cuidar la platita. Y si va, 120 soles. Así que ya saben, escojan ustedes si son miembros de mesa, la multa o 120 soles que van a caer, al menos para un trabajo de 6 a 5 o de 6 bueno, después de las 5 tienen que hacer las actas, pero caería relativamente bien. Ahora, esto incluye a los suplentes también. El titular y el suplente tienen que estar a las 6 de la mañana. Tiene que instalarán los titulares y los suplentes deben estar en el momento de la instalación para no pagar ninguna
multa y serán los primeros que voten. Se instalará la mesa con los titulares, a falta de alguno, algún suplente ingresará y votarán primero. Nosotros en el 2021 tuvimos un 90.5% de participación de miembros titulares y suplentes, con 1.200 fallecidos la noche anterior. Entonces esperamos que en esta oportunidad los miembros de mesa participen en cuando menos el 95% de las mesas. Correcto. Aquellos electores, incluidos miembros de mesa también, que no hayan podido sufragar en la elección anterior y por tanto tienen una multa, ¿eso les impide votar en esta nueva elección? Nada te impide votar. Si tienes el DNI vencido, puedes votar. Si tienes una multa por no haber ido a votar, si eres omiso al sufragio y no lo has pagado, puedes ir a votar. Si tienes una multa por no haber ejercido el cargo de miembro de mesa en una elección pasada, puedes ir a votar. Si no tienes carnet de vacunación, si no te has vacunado, puedes ir a votar. Esto quiere decir entonces que el carnet de vacunación, que ahora ya algunos locales te piden, otros locales no te piden, sinceramente ya ni se sabe, que es un total desorden, ¿no? Pero para el día de la elección queda claro que el carnet de vacunación no va a ser obligatorio su presentación. No se va a solicitar carnet de vacunación a nadie, todos podemos ingresar sin carnet de vacunación. Nosotros creemos que este sufragio va a ser mucho más rápido, porque recordarás muy bien, Carlos, público de Línea Directa, Sol Perú, que el año pasado tuvimos que hasta tomar temperatura para ingresar al local de votación. Eso ya no hay. Vamos a mantener los protocolos, pero los protocolos han cambiado, se han flexibilizado de alguna manera. Para poder ingresar al local de votación, lo único que tienes que tener es tu mascarilla puesta, guardar el distanciamiento de 1 metro entre elector y elector, y nosotros te vamos a higienizar las manos con alcohol al ingresar, y cuando llegues a la mesa de sufragio también habrá alcohol. Nosotros consideramos que manteniendo el distanciamiento, teniendo mascarilla y higienizándote las manos 2 veces durante la jornada electoral, no existe ninguna posibilidad a que el día de la elección se convierta en una especie de gatillo que pueda masificar el contagio o los fallecidos por pandemia. Ya no, parece que la mayoría de población tiene al menos la segunda, la tercera vacuna. Es más, ya pues, como que usted me dice, se ha ido flexibilizando todo esto. Pero ojo, esto también tiene que, en este caso el uso de mascarillas, sí tiene que todavía tener cuidado con ello. El tema de personeros, ¿cuál va a ser el manejo de ellos? Porque como es una elección vecinal, los ánimos un poco se ponen a caldear ahí. Ellos igual tienen que inscribirse, el procedimiento es el mismo de siempre. Sí, tienen que acreditarse. El Jurado Nacional de Elecciones saca un registro para que se puedan acreditar. En caso no lo pueden llegar a hacer, el día de la jornada electoral se pueden acreditar los personeros en cada mesa. Nosotros invitamos a las organizaciones políticas a que capaciten a sus personeros y a que tengan presencia el día de la jornada electoral. Mucha de la campaña de desinformación que tuvimos, que padecimos el año pasado, se basó en la ausencia de las organizaciones políticas en las mesas de sufragio. Por eso es que nosotros queremos que los miembros de mesa estén acompañados por los personeros de los partidos políticos, que puedan ver cuál es el rol de los miembros de mesa, dedicado, comprometido, sacrificado, que sepan cuál es el rol de los 73.000 chalecos azules que vamos a salir el 2 de octubre a servir a la ciudadanía, que vean el rol fiscalizador del jurado, supervisor de la Defensoría del Pueblo, que vean a la Fiscalía a través de prevención del delito, que vean cuál es el rol de la Policía Nacional y de la Fuerza Armada, que aprovecho la oportunidad para agradecerle al jefe del Comando Conjunto, el general Gómez de la Torre, que en todo momento nos ha brindado todas las seguridades del proceso. Los movimientos regionales y partidos políticos no pueden pretender o entender que la elección acaba presentando las listas. Tienen que rendir cuentas y tienen que estar el día de la elección en cada mesa para que se lleven un ejemplar del acta y puedan ver que el acta que ellos tienen es exactamente igual que el acta que OMPE ha escaneado y que ha digitado, para que luego digan, esta firma no es de él, yo no estuve, no.
que estén en cada mesa de sufragio como es en todas partes del mundo. Nosotros invitamos a que participen. Ya el material de capacitación y de información para ellos en nuestra web está colgado, y cualquier capacitación que requiera cualquier organización política, nuestro personal, nuestros chalecos azules están a su disposición. Las redes sociales han hecho mucho daño al proceso electoral, ¿no? Por esta desinformación, por estos fake news que comienzan a llover el día de las elecciones, comienzan a sacar de archivos y comenzar a poner los videos como si fuera en ese momento, en fin, comienzan a generar esta zozobra. ¿Qué hacer ahí? ¿Cómo OMPE tiene su equipo de fake news, su equipo de que OMPE chequea. Exactamente, que aclara todas estas malas informaciones, ¿no? Pero también el ciudadano tiene que, como bien dice, ser responsable y comenzar a contrastar esta información. ¿Qué hacer en la legislación para evitar esto? ¿Qué hacer? Porque tenemos que poner, en este instante, en plena campaña, ya comienzan a llover las supuestas encuestas que dan como ganador a alguien y que ya comienza a generar esta sensación en el ciudadano de no, ya ganó. Y si pierde, se genera nuevamente todo este desconcierto. ¿Qué hacer? ¿Qué es la propuesta que tiene OMPE en torno a regularizar, formalizar en torno a las redes sociales? Es complicado, ¿no? Porque es un conducto libre también, pues, ¿no? La verdad es que no encontramos normativamente ninguna salida. No hay manera. Y tú has dicho bien, hace mucho daño porque esta información falsa, que no surge pues de alguien que está sentado en su casa y dice, oye, vamos a sacar esta información. No, son aparatos costosísimos, grupos de gente, agencias, que sirviendo determinados intereses construyen información falsa y la distribuyen en determinados bots o líderes de opinión, dependiendo del caso, para poder masificar información falsa. No existe legalmente ninguna posibilidad, entiendo yo, que se pueda implementar. Lo que podemos implementar con un agravante, además, que la información falsa, que la desinformación, corre 6 veces más rápido que la información verdadera. Entonces su impacto es muchísimo mayor. ¿Cómo la combatimos desde OMPE? Desde 2 ámbitos. Primero, generar información. No solamente tener una actitud reactiva a través de OMPE Chequea, perdón, desmintiendo las falsedades que estos aparatos construyen, sino también, por supuesto, generando información oportuna, veraz, que pueda ser confirmada por un ciudadano y haciendo cada día mejor elecciones. Nosotros estamos convencidos que a toda la gente que de alguna manera dudó de nosotros a partir de esta campaña de desinformación, con nuestro trabajo, con nuestro compromiso, con nuestro profesionalismo, haciendo cada día mejores elecciones, vamos a lograr recuperar la confianza de un sector y vamos a convencer a quienes en anteriores oportunidades no pudimos convencer. Para ir concluyendo, ¿cuándo se distribuye el material electoral? Nosotros comenzamos este sábado ya a distribuir material electoral, comenzamos desde lo más alejado hasta lo más cercano. Recuerde usted que hay material que hay que llevar por vía terrestre, aérea y fluvial a la vez. Parece mentira, pero es bueno que ustedes sepan que es más fácil a veces trasladar un acta del extranjero desde Europa a Lima que desde el propio territorio peruano por las dificultades que ello conlleva. Pero nuestra distribución de material comienza este sábado y estamos cumpliendo en tiempo y forma el cronograma, y la última distribución se hace en Lima y Callao, que la haremos el viernes antes de la elección. En la noche, a las 10 de la noche, hacemos un operativo, sacamos más de 200 camiones con 200 patrulleros de nuestra planta de Lurín de ensamblaje, y esa misma noche ya estarían ya en los puntos de votación, en los locales de votación. Algo que siempre se ha visto, incluso en algunas reuniones con personal de OMPE también lo ponemos de manifiesto, es el material electoral, el desecho electoral, ¿no? Porque después de las 5 de la tarde,
Lo que vale es el acta. El acta que queda es la que vale y es la que se distribuye a los centros de cómputo, en fin, o sea, a los personeros, es la que vale. Pero todo lo demás, las cabinas, las cédulas, todo lo demás se convierte en desechos, ¿no? Sin embargo, hay problemas ahí en cuanto al recojo de los desechos. Entonces, muchas veces la población encuentra las cabinas, encuentra las cédulas de votación, ¿no? Como basura, ¿no? Y la población a veces desconoce y dicen, miren, están arrojando o encontraron material electoral. Entonces, ahí sí creo que OMPE debería, de alguna manera, pues, ver algunos mecanismos de cómo ese material se almacene, tal vez en los centros de votación, en algún lugar, ¿no? O porque trasladarlo va a ser complicado, pero sí que se encarguen tal vez de almacenarlo en algún lugar para que ya al día siguiente lo retiren todo, para evitar justamente generar también estas sensaciones equivocadas, ¿no? Porque siempre ocurre. Tienes toda la razón, Carlos, ahí tenemos una oportunidad de mejora. En principio nosotros tratamos de replegar todo el material posible, hasta los desechos, porque después pasan por un proceso de trituramiento para luego desecharlo. Sin embargo, en algunos casos resulta imposible hacerlo, por los costos y distancias. Pero es muy importante lo que tú planteas, porque yo lo asumo como una oportunidad de mejora para que en este mismo proceso electoral nuestro personal se encargue de poder desechar de tal manera de que nadie luego pueda usar ese material para decir, oye, esto ha sido hecho de manera maliciosa para perjudicar o beneficiar a determinada candidatura o organización política. Efectivamente, tal vez en los mismos locales de votación, ahí designar un aula y que todos lo almacenen en esa aula y al día siguiente tal vez retirarlo ya con mucho más tranquilidad, ¿no? Para concluir, ¿cuándo se darán o a qué hora se dará finalmente el 2 de octubre los primeros resultados en el conteo de votos? Porque esto, reiteramos también lo importante del centro de cómputo, ¿no? Que ahí escanean el acta, la cuelgan, todo el mundo la puede ver, pero ¿cuándo se tienen ustedes pronosticado dar unos primeros avances ya en sus páginas web? Nosotros tenemos planificado poder presentar los primeros avances de resultados a las 10 de la noche. A las 10 de la noche creemos que podemos tener un porcentaje interesante para poder mostrar a la ciudadanía, y será como en el 2021, toda nuestra página web se cargará de manera automática cada 30 minutos. La gente podrá ver el refresh de la información cada 30 minutos. No pararemos en ningún momento. Y estaremos recibiendo y procesando las actas durante toda la noche. Tenemos varios momentos de repliegue. El primer repliegue es lo que está a 1 hora del centro de cómputo. Eso es básicamente lo que vamos a informar a las 10 de la noche, porque luego de cerrado el sufragio, en muchos casos el miembro de mesa tiene que sentarse a almorzar, no ha almorzado por atender a los ciudadanos, tiene que en presencia de personeros contar los votos, volver a contarlos en algún caso, llenar las hojas borrador, llenar las actas, ¿no? Son 5 actas, además de los ejemplares para cada uno de los personeros presentes en cada mesa. A partir de ese momento nosotros replegamos con fiscalizadores del jurado e integrantes de la Policía Nacional en vehículos hasta nuestros centros de cómputo. Y eso obviamente tiene un tiempo que es bastante mayor al cierre de la jornada. Por eso nosotros esperamos que a las 10 podamos tener resultados interesantes que mostrarle a la ciudadanía. Entonces, amigos televidentes, Piero Corbeto estuvo con nosotros, jefe de OMPE, y vamos a cerrar la entrevista con algo importante y con el lema que tiene OMPE: el voto es poder. Y el 2 de octubre, amigos televidentes, el 2 de octubre vamos a tener nosotros, los ciudadanos, los electores, ese poder de elegir a nuestros representantes. En ese instante en que usted ingresa a esa cámara secreta y tenga su cédula de votación, usted va a tener el poder de decir quién quiere que gobierne su ciudad o su región. Y por lo tanto allí la responsabilidad. Así que creo que el lema impuesto por OMPE es más que conveniente. El voto es poder, pero también responsabilidad para poder ejercer ese derecho. Muchas gracias por la oportunidad de invitar a toda tu prestigiosa audiencia a que participen masivamente en la elección,
que voten, que van a encontrar a una OMPE preparada para brindarles el mejor servicio público este próximo 2 de octubre. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos. Piero Corbeto estuvo con nosotros, jefe de OMPE. Nos vamos a nuestra central de informaciones en Lima. Ahí se encuentra Joel Quesada.